versa sobre campo eléctrico, independiente del tiempo también, pero ya no en el vacío, sino en medios dieléctricos, es decir, en aislantes, como es casi lo real. El aire se parece mucho al vacío, pero en los demás casos tenemos sustancias o al mismo aire con nubosidad, con algo de smog, es un medio aislante. Por tanto, para todos los medios, agua, vidrio, etcétera, etcétera. Entonces, este contenido, versando sobre eso, el título es la unidad 3, campo eléctrico independiente del tiempo, pero en medios dieléctricos. A los aislantes se llama de aquí en adelante dieléctricos. Clase. En 3.1, Clase de la universidad. Clase de la universidad. Sí, de acuerdo. Hacemos en el primer punto de este sumario el dipolo eléctrico. Estudiamos el dipolo eléctrico. ¿Por qué? Porque el dipolo eléctrico constituye la base de cómo se van enlazando los materiales aislantes, es decir, los medios dieléctricos. Habrá alguna excepción, pero en general el enlace de una molécula con otra molécula es a partir de conformación o de formación de dipolos eléctricos. Por tanto, hay que tener presente que ha de estar este elemento, el dipolo, en todo lo que se refiere a lo que vamos a citar, a nivel microscópico y a nivel macroscópico también, ¿no? Sí, nomás es. Una propiedad muy importante de los dipolos es el momento dipolar eléctrico. Y gran parte ha de ser desarrollado Lo pega en este. base al momento dipolar eléctrico. El siguiente punto está referido a la polarización. Como efecto de acción externa de campos eléctricos sobre materiales aislantes, es de que el dieléctrico se polariza. En realidad todos se polarizan, pero la polarización en el interior de un aislante es mucho más objetivo, entonces se trabaja con la polarización. Y aquí vamos a estudiar las densidades de polarización, tanto superficial como de volumen. En el punto 3.3 vamos a estudiar los medios dieléctricos, pero muy especiales, homogéneos, uniformes, lineales, de momento homogéneos, es decir, no hay cambio de un punto a otro, ¿no? No, todo es, si madera, madera de principio a fin, de un mismo tipo de madera, ¿ya? Allí vamos a caracterizar al medio dieléctrico mediante una propiedad propia del material dieléctrico, que es la susceptibilidad, pero también a veces o la permitividad. Y finalmente, como otra opción, quizás la más frecuente, la constante dieléctrica. Entonces, cada material aislante ha de ser caracterizado acá por una de estas tres propiedades. Reitero, mayormente por su constante dieléctrica. En 3.4 tenemos, de nuevo retomamos la ley de Gauss, pero ya no en el vacío, sino en medios dieléctricos. Allí se nos presenta un vector muy interesante que se llama desplazamiento. Mira, ya hemos hablado de tres vectores: campo eléctrico, polarización y desplazamiento. El vector desplazamiento engloba tanto al campo eléctrico como también al vector polarización. ¿Ya? Entonces, en base a tres vectores vamos a trabajar en este capítulo. Finalmente, estudiamos qué pasa con estos tres vectores
vector campo eléctrico, vector polarización, vector desplazamiento, cuando el medio dieléctrico de repente cambia, digamos, vidrio-agua o aire-agua, ¿no? Entonces, ¿cómo cambian estos vectores al pasar de un medio dieléctrico a otro medio dieléctrico? Entonces, eso lo vamos a hacer mediante las condiciones de frontera. Este es el sumario, no es tan largo como el segundo capítulo, es complementario, pero ya aterrizando a situaciones prácticamente reales, aunque la formulación matemática sigue siendo muy particular para casos muy sencillos, como por ejemplo solamente para medios homogéneos y lineales, como vamos a ver, ¿ya? Este es el contenido de nuestro tercer capítulo. Y hasta aquí vamos a plantear el primer examen. Entonces, para el segundo examen, ya tengo una idea. Nos va a quedar campo magnético independiente del tiempo y campo electromagnético dependiente del tiempo, con un pequeño paréntesis que se ha de referir a la corriente eléctrica, pero simplemente para recordar qué es la corriente eléctrica, una propiedad ya estudiado muy ampliamente a nivel de física 3, pero que algunas particularidades hay que señalarlo para los fines que nos convienen a nosotros, ¿ya? Esta manera de presentación de la tercera unidad, campo eléctrico independiente del tiempo, pero en medios dieléctricos. ¿Se tienen algún comentario o preguntas sobre este contenido? Bien, avanzamos. Sí. Diga. ¿No hay preguntas? Bien. Entonces, el dipolo eléctrico, 2 puntos, momento dipolar eléctrico. Como ya habíamos adelantado, el dipolo eléctrico está constituido por 2 cargas puntuales de igual valor, de cargas iguales, pero en de signos contrarios o de signos opuestos, ¿ya? Y separadas una pequeña distancia, en general se suele decir 2A, podría decirse D nomás, pero tendríamos que trabajar con D medios. En cambio, si es A la separación de una carga a otra, cuando separemos, entonces cada parte será simplemente A. Aquí tenemos entonces el dipolo, una negativa y la otra positiva, o al revés, la primera positiva y la segunda negativa. Siempre es conveniente designar con subíndices la primera carga, la segunda carga. El orden no interesa, pero es lo importante. Si vamos a estudiar qué campo genera en algún punto, uno de los puntos más interesantes obviamente es este eje de simetría. En nuestro caso, colocamos el sistema de coordenadas en el centro del dipolo y en el eje Y están las cargas. El eje X, por tanto, es su bisectriz, si quiere, ¿no? O su eje de este dipolo. Entonces, lo que se quiere calcular es el campo eléctrico en este punto, que está a la distancia X sobre el eje X. Todo esto vale X, ¿ya? Entonces, del origen del sistema de coordenadas a ambos lados, la distancia es A, como la distancia es 2A de una carga a la otra, entonces la mitad simplemente A. Y como se puede ver, forma un cierto ángulo la hipotenusa que trazamos o el vector R que trazamos desde la carga hasta el punto. Se ha hecho con negro el vector para la carga positiva. Miren, el vector campo es sub 1 y aquí el vector es sub 2 para la carga 2 negativa hacia la carga negativa. Y bueno, hay que hallar las resultantes simplemente, ¿no? Por composición de paralelograma, por ejemplo. Lo único que se ve es que este ángulo θ se repite, ¿cómo es con la vertical? Claro, se repite aquí lo mismo aquí estaría la vertical. Entonces este campo forma con ese ángulo con la vertical. En este caso la resultante podría estar hacia la izquierda o hacia la derecha un poco, pero
como vamos a demostrar, es vertical. ¿Ya? El campo en el punto es, por tanto, en magnitud. No hay componente X, vean, este vector se descompone sobre X positivo y este vector también, pero como son de igual tamaño de carga, la misma distancia, se cancelan. Este vector con este otro vector se cancelan. No hay componente X. En cambio, el componente Y, este vector para E sub 1 y este vector para E sub 2 hacia abajo, negativo por el sistema de coordenadas, no por otra cosa, negativo. Y dos veces esta cantidad, como en tamaño son iguales, igual a esta otra cantidad, dos veces es sub 1 o si quieren, es sub 2 no importa por coseno de tita. Tita, como dije que esto se produce, ya que estamos demostrando que no hay componente Y, entonces esto es vertical, es de tita, este viene a ser cateto adyacente, ¿no? Por eso coseno de tita, ¿ya? Bien. Reemplazamos el sub 1 como es por column acá por Q sobre R al cuadrado. Y coseno de tita es cateto adyacente que es A sobre la hipotenusa, que se lo ha anotado en función de R y luego se lo ha reemplazado en función de X. ¿Ya? Este es entonces con signo que le precede signo negativo, componente Y, que también se puede escribir de esta manera, menos K por Q, 2 por A, 2A, y sobre esta cantidad A cuadrado más X al cuadrado elevado a 3 metros. Sería el campo total que únicamente, como se puede ver en estos puntos del eje X, solamente tiene componente vertical. En otros puntos tendrán los dos componentes, o tres, si lo vemos en el espacio. ¿Ya? Como dijimos, esta distancia es del orden atómico o molecular, muy pequeño, por tanto. Entonces, esta distancia es bastante grande. Del dipolo, esta distancia del punto P es bastante grande. Entonces, queremos desarrollar para distancia esta R, o dicho de otra manera, X, muy grande respecto de A, ¿no? R muy grande respecto de A, se deja desarrollar en binomio de Newton o también simplemente considerando si X si es grande respecto de A, pero X al cuadrado será mucho más grande que A cuadrado. Por decir, A fuera 0,1, su cuadrado sería 0,01. Y si X tuviera 10 de valor, digamos 10 al cuadrado 100, 100 es mucho más grande todavía que 0,01. Por esa razón, esta cantidad siendo aún más grande que se puede depreciar, ¿no es cierto? Este valor respecto de X al cuadrado. Entonces, simplemente trabajando con X al cuadrado, tendríamos este cuadrado con la raíz, simplemente aparecería X al cubo. ¿Qué quiere decir esto? Que el campo eléctrico para un dipolo tiene un efecto local porque decae muy rápidamente, ya no siquiera con X al cuadrado, sino con X al cubo. A distancias lejanas prácticamente no tiene efecto, pero a distancias cercanas sí está presente el campo eléctrico. Más, ante todo, para eso es lo que mostramos el resultado del campo para un dipolo. Pero por otro lado, 2A siendo la distancia de una molécula, de una carga a la otra carga, multiplicada por la carga, a eso se llama, se designa por P minúscula, es un vector cuya magnitud, por tanto, es K por 2A, y se dirige de la carga negativa hacia la carga positiva, como está escrito acá, señalado, con vector verde en este caso, es el vector momento dipolar eléctrico, P. Aquí está con mayúscula, pero es P minúscula, por favor. P mayúscula nos reservamos para la polarización. Así se escribe el campo eléctrico para un dipolo eléctrico. ¿Ya? Entonces, a un dipolo lo vamos a caracterizar por el momento dipolar y su efecto, notamos, no trasciende a distancias lejanas,
sino más bien únicamente es local. Se deja notar ese campo en puntos muy próximos a la presencia, al lugar donde está el dipolo, ¿ya? Entonces, esta cantidad P minúscula, K por 2A, perdón, Q por 2A es la magnitud del vector momento dipolar eléctrico, como se señala en la gráfica, de la carga menos a la carga más, y cuyas unidades son coulomb para la carga y metros para la distancia. Entonces, coulomb por metro es la unidad del momento dipolar eléctrico. Se puede calcular a cualquier distancia dándonos la carga y la separación que hay de carga a carga, así que es muy sencillo su cálculo. Se puede hallar otras propiedades más, o también el campo en otros puntos. No aporta gran cosa, solamente es más trabajo nada más, ¿ya? Por ejemplo, potencial podemos calcular, la energía almacenada, tantas cosas que se podrían estudiar. Bien. Con eso del momento dipolar, ahora sí, por esta tarde nos vamos a entretener con el vector polarización. Se entiende por polarización a la modificación de la distribución de carga que ocurre cuando a un material aislante se le aplica un campo eléctrico externo. Un dieléctrico es así en forma natural. Miren, se van asociando los dipolos, más menos, luego tienen una estructura desordenada, ¿no? Al azar. Como es menos más, se alinean algunos, aquí también menos más, más menos, y hasta se aproximan y se alinean o se conforma la estructura de un material aislante, ¿ya? Pero desordenado, al azar, en todas las direcciones. Los momentos dipolares, por tanto, aquí será hacia arriba, aquí será hacia la izquierda, aquí será hacia la izquierda también, aquí será hacia arriba, aquí hacia abajo, habrán otros, como en este caso, hacia la derecha. El momento dipolar eléctrico total será 0. La orientación es al azar, ¿ya? En otras palabras, lo que decimos, la presencia de un campo eléctrico suficientemente fuerte produce deformación en las moléculas de los materiales aislantes. No es que les hace cambiar de tamaño, sino los orienta, los alinea, los modifica en su posición, ¿ya? Eso es lo que estamos señalando aquí. En principio, sin campo, estaban como sea, desordenados aleatoriamente. En cambio, aquí al material aislante se le ha aplicado un campo externo que está con anaranjado, cruzándolo todo el material aislante. Entonces los dipolos, miren, menos por aquí, más, menos, pero se ordenan, se alinean. No todos ellos, pero la mayoría. Idealmente así sería, pero la mayoría así se alinea. A eso es a lo que llamamos polarización. El dieléctrico, como una respuesta a la acción de un campo externo, se polariza, ¿ya? Entonces, fíjense, los momentos dipolares aquí, todos hacia la derecha, ¿sí? Entonces, aquí va a haber un momento dipolar resultante grande, ¿ya? En esta superficie del aislante, debido a que hay una abundancia de carga negativa, existe, por tanto, una densidad superficial de carga negativa. Se llama densidad de carga de polarización. Acá va a haber lo mismo, pero de carga positiva. Igual, densidad superficial de carga de polarización, pero positiva. En el interior vamos a ver que también lo hay. Se llaman densidades de polarización volumétricas, ¿ya? Aquí estamos señalando un campo externo, ya no lo vamos a cruzar todito. Un campo externo quiere decir que está con todo el cuerpo. Entonces las moléculas están ordenadas respecto a este campo, todo siempre de menos a más. ¿Por qué de menos a más?
Aquí deben estar cargas positivas para generar este campo dirigidas a las cargas negativas. Entonces, la carga negativa va a estar atraída, ¿no?, por la carga positiva, y las cargas positivas van a estar repelidas al otro lado. Entonces, hay más carga positiva en esta carga, hay más carga negativa. ¿Ya? Como dijimos, va a haber momentos polares para cada una de las moléculas, ¿no?, todas en este caso dirigidas hacia la derecha. Tomamos como muestra un pequeño volumen, un volumen diferencial, bueno, en este caso delta B, y dentro de ese volumen diferencial va a haber, si digamos que hay 5 moléculas, 5 momentos dipolares. Lo que quiero decir que va a haber un momento dipolar eléctrico resultante dentro de ese espacio. Entonces, se dice que el dieléctrico se ha polarizado con una polarización P mayúscula en la misma dirección que el momento dipolar eléctrico. En resumen, en la misma dirección que el campo eléctrico externo. ¿Ya? Este vector polarización es una medida de cuánto momento dipolar hay en un elemento de volumen delta B. ¿Ya? Esa es su definición de la polarización. Reitero, el momento dipolar eléctrico resultante dentro de esa muestra por unidad de volumen. ¿Ya? Eso es lo que vamos a ver en la siguiente página. Vector polarización P mayúscula. Entonces, la cantidad de momentos dipolares, ¿no?, delta P en el interior de esa pequeña muestra delta B del dieléctrico permite definir el vector polarización como la cantidad, ¿no es cierto?, de momento dipolar total que hay dentro de esa muestra por unidad de volumen de la muestra. Su unidad, miren, este vector con este vector son paralelos, por eso decía que son dos vectores que tienen la misma dirección en el mismo sentido. Su unidad, el coulomb, recuerden que el momento dipolar tiene unidades coulomb por metro y el volumen metro cúbico. Entonces, un metro se simplifica y la unidad es el coulomb sobre metro cuadrado. Igual que la densidad superficial de carga, coulomb sobre metro cuadrado. Bueno, estamos diciendo que son vectores paralelos. Para un punto, si usted ya quiere entrar en mucho detalle, ya no en una pequeña porción, sino en un punto del material dieléctrico, quiere saber cuánto vale la polarización, entonces simplemente hay que pasar al límite para eso, haciendo que el volumen tienda a cero. Esa es la definición de una derivada, ¿no? Entonces, la polarización no es más que la derivada del momento dipolar en ese punto respecto al volumen. ¿Ya? Así que todo lo que sabemos de matemáticas lo aplicamos. En la práctica, esta es la forma de medir el momento dipolar eléctrico. Afortunadamente, en muestras uniformes no hay cambio de polarización de un punto a otro, sino es uniforme en todo el interior de un dieléctrico. Por tanto, que hagas para una pequeña muestra o que hagas para toda la muestra del dieléctrico, da la misma polarización, afortunadamente. ¿Ya? Bien. La polarización del dieléctrico trae consigo, como les decía, una redistribución de carga, una modificación no solamente de la posición de los dipolos, sino también una reubicación de las cargas. Entonces aquí, como ya hemos dicho, hay una carga en las superficies, densidad superficial de polarización, negativa aquí, y positiva a este lado. Pero en este espacio,
cerca a este extremo izquierdo o también cerca a este extremo derecho, hay exceso de carga negativa. No es como en la superficie, pero en el volumen, en el espacio, está distribuida esa carga negativa. Aquí hay también exceso de carga positiva. Entonces, hay una densidad volumétrica de carga de polarización en estas zonas. ¿Ya? Claro que en el interior está compensado menos con más, con menos, no hay, pero en estas partes hay excesos de carga negativa y aquí de carga positiva. Eso lo medimos mediante la densidad volumétrica de polarización. El campo eléctrico horizontal, el externo, ¿no? Hacia la izquierda, hacia la derecha, también el vector polarización, no lo he querido ponerlo aquí, pero en realidad es aquí adentro, ¿no? El vector polarización, pero lo que dijimos, son paralelos. En las superficies, lo que se definen, como ya hemos hecho en muchos problemas, los vectores unitarios perpendiculares a dicha superficie. Aquí, normal, el vector unitario, o sea, perpendicular y hacia la izquierda, y aquí para esta cara, perpendicular hacia la derecha. Con estos vectores, entonces vamos a encontrar los valores de las densidades. Primero, la densidad superficial de polarización. No es más que el producto escalar del vector polarización por el vector unitario normal. En otras palabras, la densidad superficial de polarización no es más que la componente, ¿no es cierto?, perpendicular del vector polarización. Si no conocieran su componente perpendicular, hay que proyectar qué ángulo forman estos vectores. Suficiente será P por coseno de alfa, digamos, o de tita. Eso es. La densidad volumétrica de polarización, aquí por falta de espacio, no por otra cosa, no lo demuestro, directamente les indico, es igual a menos la divergencia de la polarización. Si la polarización fuera una función vectorial, pues vamos a encontrar la divergencia, aquí es igual al producto escalar del vector nabla, o sea, el gradiente por el vector polarización, ¿cierto? Habrá tres términos, escalar en todo caso. ¿Ya? Su unidad también sigue siendo el coulomb sobre metro cúbico. Pero si es uniforme como con los que vamos a trabajar, obviamente siendo constantes sus derivadas parciales son cero, así que este será cero y mayormente tenemos que trabajar con esta nomás. ¿Ya? Bueno, aquí entonces ya está detallado, ¿no? Los términos de las derivadas parciales. Si el dieléctrico es uniforme, homogéneo, uniforme, la polarización es constante y la densidad de polarización volumétrica obviamente es cero, que ya hemos comentado, por qué razón. ¿Ya? Esta es la clase muy cortita que hemos preparado para presentarles por lo menos uno de los efectos muy importantes de aplicar campos eléctricos a materiales aislantes, cuyo resultado es el surgimiento o la presentación del vector polarización. De eso sacaremos todas las propiedades que emergen. Entonces, el día viernes cesaremos con estudiando las propiedades de los dieléctricos en términos de polarización, en términos del campo eléctrico, y también estudiaremos las condiciones de frontera, con lo que, bueno, la ley de Gauss para medios dieléctricos, con lo que este capítulo corto ciertamente, pero no menos importante, va a estar también cesado, y espero que los ejemplos que coloquemos sean lo suficientemente comprensibles. Pero por ahora es la presentación.
Ingeniero, disculpe, usted dijo que iba a resolver ejercicio alguno de campos de Gauss y no iba a enviar. Sí. Primero que confundí, resolví problemas para física 3, les envié para física 2, creo, les envié efectivamente, pero disculpen, omití, no me acordé tanto de ustedes, así que no tengo, todo lo que tengo está, les he enviado en los capítulos respectivos. Entonces voy a hacer otros, les voy a añadir y les enviaré también el curso de... A ver, yo creo que mañana ya va a estar directamente a las páginas de WhatsApp. Ingeniero, gracias. ¿Listo? Sobre este tema, consultas. ¿Todo está bien? Sobre la fórmula anterior, ingeniero, de la primera presentación, de las dos cargas. ¿Del dipolo? Sí, es. Quizás sí, es eso. ¿de esto? Lo que dice es si la distancia alejada de R, si es mayor a la A. ¿Cómo Claro. es eso? Si X, por ejemplo, si esta distancia fuera 10 y esta distancia fuera 0,1, por ejemplo, en metros, porque la distancia realmente en las moléculas, en los materiales es muy pequeña, de una carga a otra en las moléculas. Es del orden molecular o atómico, muy pequeño, pero supongamos que es solamente 0,1, o sea, 1 centímetro. Y esta distancia fuera, no sé, unos 10 metros, digamos. ¿Ya? Entonces, usted aquí coloca 10 al cuadrado 100. Aquí coloca el 0,1 al cuadrado 0,01. Pero frente a 100, esa 0,01 es nada, ¿no es cierto? Entonces puede desestimar, puede depreciar, o también se dice despreciar, este término y solamente quedarte con esta cantidad. Y cuando hace eso, este cuadrado con las raíces se simplifica y queda x al cubo. Entonces, aquí, o más limpiamente, aquí ese campo eléctrico, usted que explicó, ¿no? Campo eléctrico en Y y abajito hay campo eléctrico en Y. ¿Son lo mismo, solo que en el de abajo lo despreció la cantidad de A? Así es, eso, exactamente. Aquí hemos despreciado A y nada más. ¿Ya? Listo, ingeniero. Pensaba que era otro campo eléctrico. No. En forma limpia, les decía, hay que desarrollar todo. A ver, en series, ¿no? Una es Majlorán, la otra es en binomio de Newton, o no sé, hay que... Toda relación, si quieres expresarlo como serie, se puede resolver. Tanto Majlorán como Newton tienen sus propias fórmulas para resolver. Se puede colocar y van a llegar al mismo resultado. ¿Ya? Esto es simple para no entrar en mucha matemática, ¿no? Lo que les digo, es posible descartar este término frente a este grande valor, ¿no? Es lo que he hecho. Este es el mismo campo que este. Pero hacemos para constar de que este campo de los dipolos a distancias grandes deja de tener efecto. Tiene efecto en distancias cercanas, ¿no es cierto?, a los dipolos, en esta parte, no en estas partes lejanas. ¿Ya? Gracias, ingeniero, esa era mi duda. Ya. ¿Algo más? Bueno, muchas gracias. Hasta el día viernes. Ingeniero, una pregunta con respecto a la bibliografía. Ya. Para este capítulo, yo creo que el ministerio sigue siendo duro para este capítulo también. Entonces, podríamos tomar el de... el ministerio es adecuado para este capítulo, sí. El ministerio más. ¿Cuál era el otro libro del que podíamos Serway, pero Serway para
Gauss, para la ley de Gauss y para potencial eléctrico. Para esas leyes Edwin Isler es fuerte y yo me temo que podrían perderse con sistemas de referencia cilíndricos, esféricos, podrían perderse. Ok, gracias, Mejor ingeniero. bajarlo un poco a Serway en esos dos subtítulos, Gauss y potencial.